Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos das el privilegio de poder estudiar. También tú nos das la voz, Señor, pero a veces también la voz no está en las condiciones completas. Pero si el corazón está en las condiciones completas, aún con una voz débil, Señor, yo sé que tú puedes llegar a los corazones de las personas y transformar las almas, las vidas, especialmente la forma de pensar, Señor, para que cada día nos volvamos en pensadores bíblicos sin tendencias, sin inclinaciones a alguna religión, sino únicamente promoviendo el reino de Dios. Ayúdanos a ser promotores de este reino inconmovible que se va a establecer y ha empezado a establecerse, pero todavía no ha terminado el plan. Es por eso que estamos estudiando y aprendiendo. No para llegar a conocer todo, porque jamás podríamos conocer todas las cosas, sino para nunca apartarnos del camino mientras estamos en este desierto, llamado también tribulación. Gracias, Padre. Oramos esto en nombre de Yeshua y guíanos tú en este día también. Amén y amén. Sesión número 13. La doctrina del rapto, preguntas y respuestas. Recordemos que habíamos estado, nada más esto es un rápido resumen, habíamos avanzado el capítulo 1, capítulo 2 y 3. En el capítulo 1 es donde Yeshua se manifiesta como el que recibe el mensaje y por medio de los ángeles da un mensaje a Juan, y Juan es el mensajero oficial para nosotros, el apóstol Juan. Entonces él nos revela el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo comienza con capítulo 2 y 3, pero no termina ahí. El capítulo 2 y 3 es un mensaje a 7 iglesias, las cuales representan la plenitud de todas las iglesias. Recordemos que la palabra iglesia no significa lugar o templo. La palabra iglesia significa llamados a salir fuera. En otras palabras, la palabra iglesia se refiere a personas de carne y hueso, como tú, como yo. Si eso lo tenemos bien claro, vamos a dejar de pensar como en general piensa la religión. No somos una denominación ni tampoco representamos una religión. Somos personas independientes, individuales, en búsqueda de la salvación. Y esta salvación está al alcance de nuestras manos. Entonces, Yeshua, al hacer el mensaje de exhortación y de ánimo a las 7 iglesias, es como elegir 7 tipos de personas en las cuales cada uno de nosotros nos hemos reflejado. Luego viene el capítulo 4, donde Yeshua continúa el mensaje, pero esta vez ya a futuro. Fíjense el versículo 1 del capítulo 4 que dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense, después de que vino un mensaje a las 7 iglesias o a los 7 tipos de personas que hay en el redil de Yeshua. Está hablando de las personas que ya han sido llamadas a salir fuera. Dentro de estas personas hay cabras y hay ovejas. Recuerden eso. Hay cabras y hay ovejas. Nuestro objetivo principal debe ser oveja. No debe ser mantenernos como cabras. Comenzamos como cabras, todos, pero es importante que lo más rápido que podamos decidamos ser oveja. ¿Quién es una oveja? La misma palabra lo dice, una oveja es aquel que oye la voz de Yeshua y le sigue. En otras palabras, las opiniones de las ovejas son secundarias. En cambio, las cabras, ellas no son así. Las cabras dicen, sí, yo escucho la voz de Jesús, pero esto, pero el otro, pero esto, pero el otro. Normalmente las preguntas que tienen las cabras no son preguntas para aprender, son preguntas para justificar su posición. Entonces, nosotros tenemos que ser ovejas. No quiere decir mensos, quiere decir mansos. En el capítulo 4, entonces, ya estamos en el futuro. En el futuro, lo primero que se describe es esto que te voy a mostrar a continuación, que lo voy a ir pasando directamente. Lo primero que se describe es el trono donde está, no tengo esa imagen, perdónenme, pensé que la tenía. Lo primero que se describe es el trono donde está el Padre y está Yeshua, están las cuatro, vamos a decir mejor, los 24 ancianos. Y recuerden, son tipos, nada más, tipos de lo que está ocurriendo en el trono celestial. Todas estas imágenes las hemos mostrado
en la sesión anterior. No quiero entrar a esas imágenes porque si no el tiempo no me daría. Además, recuerden, las imágenes no son perfectas, son solamente una idea de lo que está ocurriendo en este capítulo 4. Se está revelando que hay un trono, un lugar de gobierno. Eso es lo primero que se revela en el futuro. Este trono es revelado a Juan y en el capítulo 5 ocurre que Juan ve el trono y ve un libro y ve este libro es un rollo. Al final él se pone a llorar porque no hay cómo abrir. No entramos a eso en este momento, sino entramos nada más a una parte que dice que cuando el Señor viene, va a ser al son de las trompetas. Es por eso que estamos hablando del rapto o arrebatamiento, porque las trompetas marcan el inicio de la segunda venida de Yeshua. Entonces nos vamos directamente a las preguntas. Todo esto que te estoy mostrando no se necesita, tal vez como un repaso nada más. ¿Cuántos vieron estas películas? Recuerden que habíamos hablado de estas películas muy interesantes, estas películas que de alguna forma nos han enseñado alguna forma de pensar, pero todas estas películas están basadas en el pretribulacionismo, lo cual es completamente fuera de lo que la Biblia dice. La Biblia habla que va a haber una tribulación y después viene el rapto. Entonces, normalmente estas películas nos van a inspirar a tener un temor de Dios, pero sin la obediencia a los mandamientos. Dios no quiere ese temor y es más, yo mismo no quisiera que tú tengas ese temor en tu vida. De nada te sirve tener un temor de Dios y no guardes sus mandamientos. Entonces, estas películas no es que son malas, pero no te van a revelar lo que realmente la Biblia dice. Así es que les animo nada más a que no las desechen, pero tampoco basen su doctrina, su fe en las películas. Siempre vamos a aprender a basar nuestra fe en la palabra de Dios, única y exclusivamente. Cualquier película que quieras ver, especialmente con temas que tienen que ver de la Biblia, es bueno que las veas como cuando comes pescado. No las veas, no las comas tan rápido, cómelas con las manos y desecha lo malo, quédate con lo bueno. No quiero decir que todas son para desechar, pero no pueden formar tu doctrina. Tú no puedes vivir con miedos y no guardar la Torá. O sea, si tú tienes temor, aprovecha. Este es el momento más bien para aprovechar y empezar a guardar los mandamientos del Señor, los cuales en realidad nos traen libertad, nos traen paz, nos traen consuelo, nos traen todo lo que necesitamos para vivir. Al final, si no quieres guardar mandamientos, igual vas a tener que guardar algunos. ¿Y cuáles son esos? Los tuyos o los de la sociedad. Y es ahí donde te vas a perder. Nada más averiguando un poquito cuántos mandamientos tiene el Departamento de Tránsito de México. Estaba buscando información y según la información que encontré, dice que solamente el Departamento de Tránsito de los Estados Unidos tiene más de 400,000 mandamientos. O sea, ¿puedes creer eso? O sea, estamos hablando del Departamento de Tránsito de México. ¿Cómo será de Estados Unidos? ¿Cuántos mandamientos, instrucciones, reglas, estatutos tendrá solamente el Departamento de Tránsito? Imagínense el Código Civil, imagínense todos los demás códigos que hay. Por esa razón es que nadie puede manejar las leyes en este planeta, especialmente las leyes del mundo, porque necesita ser un abogado. Esto nos debe decir algo a nosotros también. Aunque las leyes del Señor no son tan complicadas, vamos a suponer que son 613, pero aún para eso no puedes simplemente manejarlas. Tú también necesitas ser un estudiante de la palabra, necesitas ser un escribano antes de definir tu opinión o antes de decir esto es así como yo pienso. ¿Cómo es que se practican los mandamientos del Señor? Pues por horas de vuelo. No es simplemente conocer la teoría, necesitamos tener horas de vuelo. ¿Y qué son esas horas de vuelo? Pues por lo menos un año de teoría y un año más de haber practicado por lo menos los mandamientos, especialmente las 7 festividades. Yo creo que en 2 años ya cada uno de nosotros podría tener una mejor idea. Nosotros estamos en el cuarto año, les diré, mi esposa, mi familia y yo, en un cuarto año de estar regresando a los mandamientos. Lo anterior, como siempre les digo, nos ha protegido, nos ha cuidado, pero no basamos nuestras vidas y doctrina en todo eso. Así que eso en cuanto a las películas. También habíamos hablado que dentro de la teología, en las religiones en general,
todas las religiones, existen teorías, como caso es el tema de las dispensaciones. Hay 7 dispensaciones, lo cual va completamente fuera de lo que dice la Biblia, porque si usted ve esas dispensaciones, la ley y la gracia están separadas. Y eso es es decir, una forma de estudiar la Biblia completamente, diríamos, equivocada. Porque la gracia no comenzó cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2 o cuando vino Cristo. La gracia ya existió desde que Adán no fue pulverizado, porque Adán podía haber sido desaparecido, pero Dios permitió que Adán tenga un siguiente hijo después de Abel y Caín. ¿Quién era el hijo de la promesa después de Abel y Caín? Set. Dios continuó con Set y así sucesivamente vino Enos y vinieron varios de los demás hijos que son 10 generaciones. Por lo tanto, todos ellos se salvaron por gracia. Noé también fue salvado por gracia. Puede leer, eso está en Génesis 5. Entonces, estudiar la Biblia desde el punto de vista de las dispensaciones, según la teología que enseñan en los institutos bíblicos, en la mayoría, es estudiar la Biblia, pero de una forma equivocada. No, no les recomiendo que fundamenten su fe en las enseñanzas de ningún maestro que no respeta la Torah, porque estarías poniendo en riesgo tu vida. Es verdad que te pueden caer bien las personas, pero el que te caigan bien las personas no es no es suficientemente, no, mejor dicho, no justifica jamás, no va a justificar jamás que Dios tenga que hacer una excepción, porque el Señor no hizo una excepción ni con su propio Hijo. Recordemos eso. Su Hijo, Yeshua, Él fue, vamos a decir, el único que no fue perdonado. Y quiero que entiendas bien esto que te estoy diciendo. Él no fue perdonado porque él tuvo que beber la copa de ira del Señor. Él bebió la copa de ira y a causa de haber bebido la copa de ira y no ser perdonado, él fue el precio. Él fue el precio. No es que él pagó el precio simplemente con una mano. Lo pagó con su propia sangre, con su propia vida. Por lo tanto, nosotros menospreciar eso a causa de que hay de pronto una persona que te cae súper bien y te está enseñando las dispensaciones o te está diciendo no guardes los mandamientos, estarías como eh, adquiriendo gato por liebre. No te hagas engañar. Ponte firme, especialmente por tu vida y por la de tus hijos. Sé celoso, especialmente del plan de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, estas dispensaciones simplemente son un disparate. Perdóneme que sea muy claro en esto, pero no fundamentes tu fe en esto, ni siquiera las investigues. Si es que no las sabes, no las investigues, vas a perder tu tiempo. No es la forma bíblica de aprender. Para aprender es mejor primero conocer la verdad y después vas a empezar a familiarizarte fácilmente con cualquier cosa que no va de acuerdo a la verdad. Porque si primero conoces la mezcla, vas a estar más confundido la mayor parte de tu vida. Es mejor primero conocer la verdad, especialmente eso toca para nuestros hijos pequeños. Nosotros que ya somos grandes no tuvimos esa bendición, de pronto no tuvimos padres que nos enseñaron desde el principio, bueno, hijo, te voy a enseñar hasta tus 7 años Levítico, hasta tus 13, 12 años ya tienes que practicar todo Levítico. No nos enseñaron así. Eso no quiere decir que podamos culpar o frustrarnos. No, simplemente es que Dios da la oportunidad a todos nosotros y nos está dando una buena oportunidad ahora que nos ha despertado. No desperdiciemos eso, amados hermanos, con doctrinas, con teologías, con dispensaciones que solamente son huecas. Es nada más, huecas. Es todo lo que vas a encontrar de los teólogos sin Torah. Son como falsos embajadores, falsos maestros, lamentablemente. Eso es algo muy delicado que estoy diciendo, pero lo digo por causa de mi celo y el amor que tengo por cada uno de ustedes. No estoy jugando al evangelio, ni tampoco estoy jugando a que, bueno, yo les caiga bien. Sé que de pronto alguno puede decir que estoy siendo muy duro, pero realmente en la vida ya he aprendido algunas cosas como estas. Hay cosas en las cuales preferiría que mis hijos no jueguen. Es decir, yo no les estaría diciendo a mis hijos, toma un cuchillo a un bebé de 2 años y a ver, ve si puedes jugar con esto. Jamás lo haría. Ningún padre haría eso con sus hijos. ¿Me explico?
jugar con estas doctrinas, con estas teologías, va a traer confusión a tu vida. Así que mejor, si tú no las sabes, no te preocupes, no las investigues. Mejor haz un curso básico y avanza. Va a llegar un día donde todos van a tener hambre y sed. Bueno, en las posiciones de la segunda venida de Cristo, existen cuatro según estas teorías sin Torah, estas teologías sin Torah. Hemos dicho, ninguna de estas va de acuerdo a la palabra, entonces lo que estamos haciendo es desechar. Probablemente la que más se va a acercar es la tercera, que es decir, que el Señor va a venir después de la tribulación. Pero como ven la flecha aquí, la más popular de todas, es que el Señor va a venir por su iglesia, se la va a llevar en el rapto y después viene la tribulación. Y eso no es cierto. No vas a encontrar un solo versículo en la Biblia que diga que el Señor te va a llevar y te va a sacar de la tribulación. Sí existe Filadelfia, pero no confundamos. A Filadelfia la va a librar de la hora de la prueba. Eso es distinto. Pero no está hablando de librarlo de la tribulación completa, sino va a haber momentos donde la carga tuya es demasiado pesada y dice Dios es tan fiel que nunca va a permitir que una prueba, una tribulación venga a tu vida más allá de tu capacidad. Eso es otra cosa. Entonces, la doctrina más popular, la cual está siendo de base para las películas y para todo eso, es que según la teología dispensacionalista, viene el rapto primero, salva a la iglesia y entre comillas, ¿qué es la iglesia para la teología sin Torah? La iglesia es todo menos Israel, es decir, la iglesia cristiana que cree en Jesús es la iglesia y la Biblia no dice así. La Biblia no llama iglesia a, a una denominación. La Biblia llama iglesia a todo aquel que quiere salir fuera de Egipto o de Babilonia. Iglesia quiere decir que Gilá viene de Cajal, la palabra Cajal viene de la palabra congregación. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó la palabra congregación? El momento en el cual Israel estaba saliendo de Egipto. A ellos se les llamó por primera vez iglesia o congregación. A partir de ahí, las traducciones han obviamente confundido. Cualquiera que abre una traducción del hebreo y compara con el griego, son la misma palabra, pero son distintas traducción. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que escudriñar. Bueno, es un repaso muy rápido. Entonces, solamente se va a salvar un remanente, etcétera, etcétera. Con este cuadro terminamos el repaso. ¿Cómo es que va a ser el fin de los tiempos? El fin de los tiempos va a ser de esta manera. Memorice este cuadro lo más que pueda. Si usted quiere un plan de salvación del Señor, este plan de salvación tiene pies y tiene cabeza. O sea, comenzó este plan desde el Génesis, especialmente cuando Adán fue expulsado del huerto. Ahí es donde Dios declara que de la simiente de la mujer va a salir justamente Yeshua, que pisará la cabeza a la serpiente. Ahí ya comienza el plan de salvación. También el plan de salvación comienza cuando Dios les hace túnicas de pieles de cordero a Adán y Eva. Y así en adelante, Dios hace, es decir, con ellos misericordia hasta más o menos el año 1700. En el año 1700 viene el diluvio y Dios destruye toda la tierra, con excepción de, ¿cuántas personas se salvaron? 8. 8 personas. Entonces, después de esas 8 personas, Noé nuevamente sale y Noé hace un pacto con el Señor. Dios siempre salva a los que están en pacto. Él no salva a los que no están en pacto. Él no va a salvar a los que están fuera del pacto. ¿Quién está fuera del pacto? Los gentiles. Los gentiles significa fuera de pacto. Entonces, Noé hace un pacto con el Señor. Digo, el Señor hace un pacto con Noé. Y ese pacto está basado en el arco iris, que Dios no va a destruir la tierra con diluvio. Pero pasaron como 300 años y la tierra se portó muy mal. La figura de eso es Nimrod. Luego viene Abraham, luego viene Isaac, Jacob. ¿Qué pasó después de Nimrod y por qué Dios eligió a Abraham? Porque el Señor tuvo que escoger a un solo hombre para hacer un pacto esta vez exclusivo. Escúchenme la diferencia entre el pacto de Noé con el pacto de Abraham. El pacto de Noé es un pacto inclusivo, es decir, incluye a todas las naciones. En cambio, el pacto que Dios hizo con Abraham
es un pacto exclusivo. Esa es la diferencia. Dios, cuando hace un pacto con Abraham, le dice, en ti. No está diciendo que tú vas a ser uno más de los que van a ser puerta de salvación. No, le dice, en ti serán benditas todas las naciones. No le dijo, tú vas a ser uno más de los que van a ser benditos. No, Él es el único linaje escogido para bendición eterna. Entonces Dios decide romper con toda la tierra y no es que anula el pacto con Noé, simplemente hace un pacto mejor, porque desde el principio Dios quiere rescatarnos. Y en ese pacto mejor viene Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos son Israel. Luego de un tiempo Israel va al desierto, 400 años en el desierto, y es ahí donde Dios comienza el plan de salvación con un reino. Eso está en Éxodo 12:2. Comienza Dios a definir el plan de rescate escrito tal cual debe ser, repetido cada año para todos sus hijos. Si tú logras entender esto, no te vas a perder en las tinieblas. Entonces, ¿dónde comienza el plan de salvación? En Pascua, en Pesaj. Si tú abres Éxodo 12:2, ahí dice claramente, este es el principio de los meses. Este es el principio de la vida de Israel. Oficialmente les estoy dando una constitución. Después de eso ya viene la constitución, que es Éxodo 19 y 20. Pero aquí Dios determina cómo deben de hacer ellos. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Todo esto en un trayecto de 50 días. O sea, el primer golpe de rescate de nuestro Señor tiene una duración de 50 días después de Pesaj. Escuche bien esto. 50 días implica algo que se llama gracia también, algo que tiene que ver con lo que es la liberación que se hacía en los años de jubileo. 50. Perdónenme mis tosidos, estoy luchando un poquito con mi voz, pero espero que me estén escuchando bien. Entonces, en estos 50 días, donde viene Pentecostés, Dios establece 4 pasos cronológicos de escape, de salvación. Esto no lo conoce la teología popular, pero tú tienes que conocer. Si tú quieres saber cuál es el plan de salvación, es este. 4 pasos prácticos basados en Shabbat. Esto es importante entender. Todos estos pasos están basados en Shabbat. Luego de eso, pasan algunos meses, que es un tiempo de preparación. Estamos hablando del primer día del mes del año de Nisan, bíblicamente hablando entre abril y marzo. Viene un tiempo de preparación y es ahí donde se establece la segunda venida de Yeshua. ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida de Yeshua? Pues para los que estamos en la luz, eso es en el día de las trompetas, donde vienen las siguientes 3 fiestas. 3, en realidad, 2 días y una fiesta. Es importante distinguir esto porque día de trompetas es Yom Teruah, no es una fiesta en realidad, es un día señalado. También se lo conoce como el día de la final trompeta. Es aquí donde viene la segunda venida de Yeshua. Antes de esto viene la tribulación y eso lo vamos a ver claramente. La tribulación va a ser muy clara. Vamos a leer Mateo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, cuando tú y yo veamos que el sol se oscurece, hay tinieblas y la luna no dará su resplandor porque no hay sol y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, muchos van a pensar que como ladrón en la noche, esto es algo que ni siquiera lo pueden entender. Entonces nosotros tenemos que ser humildes para poder hacer no solamente el curso básico, sino una especie de trazabilidad en todo esto para explicar lo que va a ocurrir al final de los días a nuestros hijos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de las trompetas es el día señalado. En otras palabras, si el Señor va a volver, no va a volver en Pesaj, no va a volver en panes sin levadura, no va a volver en primicias, ni en Pentecostés. Va a volver en el día de las trompetas. ¿Y esto cuándo es? Pues el Padre dice, nadie sabe el día ni la hora, porque también el día de las trompetas es como, conocido como el día que nadie sabe. Entonces, por eso es que se necesitan testigos para decir cuándo comienza el día de las trompetas. Si el Señor viene este año, el Señor no viene en abril, no viene en mayo, no viene en junio. Si el Señor se anima a venir este año, lo cual espero que no lo haga, Él va a venir entre septiembre u octubre. ¿Me explico? Entonces, de eso lo tenemos claro, porque después de eso ya vienen 10 días de preparación o de preparación antes del día del juicio, el tema del milenio y después viene la eternidad. Pero no estoy entrando a esos detalles porque no es el tema. Pero si el Señor viene cualquier año que venga, Él va a venir en la fiesta de Yom Teruah. Con esta información caen cualquier otra información de la conclusión de las teologías seculares o teologías sin Torah. Porque estas teologías o conclusiones lo que van a hacer nada más es preocuparte, pero sin guardar mandamientos. Amado hermano, no vivas una vida en tinieblas. Estas 7 festividades o 7 pasos cronológicos son los únicos pasos establecidos en la Biblia y puestos desde la Torah y van a prevalecer incluso hasta después del día de las trompetas, porque dice que la gente va a seguir festejando las festividades. Aquel que incluso no guarde Shabbat no va a tener la bendición del Señor. En fin, van a ser festividades como el Día de la Independencia de nuestros países. Estas festividades van a ser repetidas por el tiempo de la eternidad. Yo creo que esto Dios lo va a dejar así para que nosotros siempre hagamos memoria de dónde nos ha sacado Él. A Él le encanta que hagamos memoria de dónde Él nos ha sacado. Bueno, acá hay 2 versículos más de justificación. Pueden sacarle ya la foto a esto y nos vamos al siguiente tema. Perdónenme, ahí está. Creo que ahora sí, ya le pueden sacar. Nos vamos al siguiente tema. Ahora sí, hemos tardado 30 minutos en este repaso, así que veamos hasta dónde llegamos. Parte 2. La doctrina del rapto. Preguntas y respuestas. Vamos a prestar atención a esto. ¿Por qué necesitamos ser rescatados? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos que haya un rescate? ¿Por qué necesitamos que Yeshua tenga que venir? Lo vamos a poner primero en versículos y luego lo voy a poner en figura. ¿Ok? Vamos a enseñar como a niños. Bueno, para que no se nos olvide nunca. Dios estableció su Torah oral, verbal, en Génesis 2:17, antes del pecado. La Torah siempre va a existir. ¿Qué es la Torah? Es la instrucción. La Torah al principio decía lo siguiente: el hombre escogió la muerte. Génesis 2:17. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que Dios no quería que ocurriese con el hombre? Es que el hombre pierda su inmortalidad. Recordemos, el hombre no es eterno. El hombre, gracias, preciosa. El hombre es inmortal. Esa es la diferencia. Los hombres no somos seres eternos. El único eterno es Dios. Por eso Él se lo conoce como el eterno. El resto, es decir, nosotros los seres humanos somos seres creados. ¿Ok? El primer Adán, y este es un tema, fue creado.
a diferencia del segundo Adán que fue engendrado. Ese es otro tema. Después vamos a hablar de eso. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿cuál era la Torá que recibieron en el Edén? Todo puedes hacer excepto una sola cosa. El hombre decidió rebelarse contra Dios. ¿Cuál era la consecuencia de su rebelión contra Dios? A ver, ¿cuál era? Muy bien, en el chat quiero ver. La consecuencia era que el hombre iba a meter en su corazón la muerte. La muerte estaba fuera del corazón del hombre, o sea, la mezcla, el mal. Pero Dios le advirtió y el hombre no escuchó. Entonces, ¿por qué necesitamos ser rescatados? Porque nosotros nos hemos hundido en un cáncer llamado muerte. Recordemos que este cáncer llamado muerte va a ser derrotado. Es el último enemigo que va a ser derrotado. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario un rescate? Claro que sí, porque Dios no nos quiere vivos 1000 años nada más. Él nos quiere vivos por la eternidad, como inmortales. No, no como eternos, porque no seríamos, no podríamos ser eternos. Nosotros sí tenemos un principio y podríamos tener un final. Entonces Dios, en Génesis 3:17, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de otro ser humano, o sea, de un hombre o de una mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios aquí en su misericordia? Y aquí está la revelación de la gracia de Dios. Te pregunto, ¿qué es más importante, el alma o un montón de tierra? ¿Qué es más importante, el alma o un puñado de tierra? O si quieres, toda la tierra. ¿Qué es más importante? Dios se lanzó para cuidar lo más importante, el alma. No maldijo el hombre a Dios, Dios maldijo la tierra. La palabra maldición es como poner fecha de expiración. Por ejemplo, si tú te compras vamos a decir, un galón de leche, un litro de leche, te vas a fijar que tiene fecha de expiración. O sea, esa leche va a estar, eh, se va a corromper en la fecha de expiración. Es decir, sobrevivió 3 días esa leche, o 4 días, o lo que tú quieras, pero después está podrida, no sirve. ¿Qué haces con esa leche podrida? Les pregunto. ¿Les das a tus hijos o qué haces? ¿Qué hacen la mayoría de ustedes con los alimentos podridos? Pónganlo en el chat. Es una pregunta que parecería no tener sentido, pero me gustaría saber. ¿Qué haces con los alimentos podridos? ¿Les das a tus hijos? Ahí dice Erika, los tiramos, los desechamos. Podríamos decir, ¿cuál sería el desecho de Dios? Si usted podría decir, ¿cuál es el lugar de los desechos de Dios? ¿Dónde es que Dios tira toda su basura? ¿Cómo se llama ese lugar donde Dios va a tirar su basura? Toda la basura de la tierra. Todo va a ser tirado allá, incluido Satanás. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser tirado? En el lago de fuego. Exactamente. No en el Seol, porque el Seol es el momento de stand-by, es donde estamos, no hay no hay nada ahí todavía, pero en la segunda muerte, dice, el lago y todos, digo, el diablo y todos sus seguidores fueron tirados, echados. ¿Dónde? Al lago de fuego. Eso va a ocurrir al final de los 7000 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por causa del cáncer llamado muerte, Dios tuvo que poner fecha de expiración a la tierra. ¿Cuál es la fecha de expiración de la tierra? Tiene dos fechas. La primera dura 6000 años, la segunda dura 1000 años. ¿Ok? Son 7000 años. No pasa más la historia
de esta tierra, porque después entramos a un territorio de eternidad impresionante. Pero dice, al hombre le dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Saben que esta maldición es la bendición más grande para nosotros? A ver, pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si si Dios hubiera dicho, maldito será el hombre que pecó? Dios no hizo eso. Lo que Dios hizo fue maldecir la casa donde vivimos. Maldijo el cuerpo, maldijo la tierra, pero no maldijo el alma. Escuche bien esto que le estoy hablando. No maldijo el ser humano como tal. Sí maldijo el cuerpo, claro que sí. No, no ve, no sé si usted se ha dado cuenta, los que ya hemos pasado los 50, las arruguitas ya son nuestros compañeros. Me explico. Los dolores, te mueves a un lado, ya eso ya no es solamente un dolor que se pasa en un día, ya no es como los jovencitos, eso se queda a veces semanas, porque está ocurriendo que esta maldición hace efecto. Entonces, Dios le puso fecha de expiración de 6.000 años. Les pregunto, ¿qué va a ocurrir después de los 6.000 años? Yom Teruah. O sea, eso es lo que va a ocurrir pronto. Nunca ninguna generación ha estado tan cerca como nosotros. Ahora, para responder finalmente esta pregunta con palabras sencillas, ¿por qué necesitamos ser rescatados? Porque nuestra tierra, incluido nuestro cuerpo, va a ser destruido. La tierra en sí, 6.000 años, y nuestros cuerpos, solo Dios sabe cuándo. ¿Cuántos años vive el hombre? 74 años, 72 años, 80 años, pero no vives mucho más de 120 años. ¿Me explico? Más nos vale, si morimos la primera muerte, morir con visa para el reino. Si morimos sin la visa para el reino, Dios no nos va a poder librar de la segunda muerte porque nosotros elegimos. Así que Dios tiene a sus hijos dentro de la tierra, amados hermanos, y la tierra está maldecida. Por eso el Señor hizo un plan de rescate desde Adán hasta nuestros días. Él hizo un rescate para rescatar al primer hombre. Vamos a conocer a Adán. Amados hermanos, Adán se arrepintió al final. Por eso es que él es la primera parte de las generaciones, de las 10 primeras generaciones. Adán fue contado entre los salvados. Adán, vamos a conocer a Adán. Para concluir esta respuesta, más o menos es así. Si un médico sabe que hay un tumor cancerígeno en un cuerpo y sabe que si él tira este cáncer, este tumor cancerígeno, el cuerpo va a ser limpiado. Si un buen médico ve esto, lo va a quitar, pero de pronto un mal médico no va a quitar eso. Dios es conocido como el buen médico. El cáncer va a ser sacado de esta tierra. Por eso es que la tierra que vamos a heredar va a ser sin cáncer. Por eso son cielos nuevos y tierra nueva. El cuerpo que tenemos tiene un cáncer llamado muerte. Por eso es que necesitamos rescatar. El Señor necesita rescatarnos del cuerpo. El Señor necesita rescatarnos de esta tierra, de la destrucción repentina que va a venir. Entonces, necesitamos ser rescatados porque es la única forma de regresar a casa. Fíjese este cuadrito y en este cuadrito va en figuritas lo que estamos hablando. Va en figuritas. No, gracias, preciosa. Estoy bien. Me estás pidiendo leer, pero no, estoy bien. El gran rescate de esta vida. Miren esta figura que les voy a mostrar. Algunos ya la conocen. En esta parte oscura, donde ustedes están viendo, hay caos, desorden y tinieblas. Dios decide limpiar esto y en el primer día Él pone una separación entre la luz y las tinieblas. Pero recuerden eso, el Señor nos está mostrando la eternidad, es decir, nos está mostrando una figura del jardín del Edén aquí en 7 días. Ha creado un mundo maravilloso llamado jardín del Edén, pero el hombre se portó mal, fue expulsado del Edén y fue sacado de este ambiente de eternidad. No podía volver y Dios puso 2 ángeles que estaban custodiando este lugar de eternidad. Es aquí de donde fuimos expulsados. Recuerde eso, fuimos expulsados para estar
6,000 años en esta tierra, 2,000 años antes de Abraham, perdón, y 4,000 años hasta que la tierra sea destruida. Son 6,000 años. Ok, entonces vamos a hacer el recorrido rápido. Fueron expulsados y por 1,700 años la maldad del hombre se aumentó. Vino el diluvio, vino mucha maldad sobre la tierra, capítulos Génesis 5, Génesis 6. El hombre solamente tenía como deseos en su corazón hacer el mal. Entonces Dios inicia una primera etapa de rescate. Y en esta primera etapa de rescate, Dios nos muestra un tráiler de cómo va a rescatar el Señor a la humanidad. Y en este rescate, el Señor escoge el plan de rescate que es por medio de un arca. En esta arca solamente ingresaron 8 personas, nadie más. Y es ahí donde Dios marca un antes y un después. Comienza la tierra con cielos nuevos y tierra nueva, porque a partir del diluvio todo cambió en la tierra. El hombre ya no vivía como vivían antes casi 1,000 años. El hombre dejó de vivir esa cantidad de años. Por ejemplo, Moisés, ¿quién sabe cuántos años vivió Moisés? Podrían ponerlo en el chat y se van a sorprender. ¿Cuántos años vivió Moisés? ¿Cuántos años vivió David? Me gustaría esos dos ejemplos porque, bueno, Abraham vivió 175 años, pero él fue uno de los pocos que pasaron los 120 años. Pero ¿cuántos años vivió Moisés? ¿Alguien sabe? Exactamente, ahí dice Ofelia Salguero. 120 años vivió Moisés. ¿Cuántos años vivió David? ¿Quién sabe? El rey David a quien se le prometió el reino eterno. ¿Cuántos años vivió David? Ahí están poniendo, Emiliano dice 80. ¿Quién da menos, menos, Emiliano? Exactamente, 70 años. David vivió 70 años. Uno diría, mi suegro, por ejemplo, vivió 84 años, mi suegrito, o creo que más, pero fíjense, David solo 70 años. Y él se sacó la lotería eterna. A pesar de todo su pecado, David es el heredero del trono por eternidad. 70 años. ¿Se da cuenta? ¡Wow! Me impresionó todo eso. O sea, no se trata de vivir muchos años, se trata de vivir en el camino. Entonces, Dios pone el diluvio y es ahí donde la tierra por 300 años le dio la espalda nuevamente a Dios. Y es ahí donde Dios declara claramente en el Salmo 14, y lo puedes leer, que todos le dieron la espalda, por lo tanto estaban construyendo una torre de Babel y Dios decide romper el pacto con toda la humanidad para hacer un pacto de una etapa, de una segunda etapa de rescate a través de Abraham. En esta segunda etapa, Dios solamente salva una persona. A ver si se puede entender esto. En la primera etapa, ¿cuántos son realmente salvados? 8. En la segunda etapa, Dios salva una pareja. Estamos hablando de Abraham y Sara. No hay más. Después de Génesis 12, la Biblia trata de la historia de Abraham hasta Apocalipsis 22. Es solamente un hombre, o sea, un linaje, junto con Sara, obviamente. El resto de la humanidad ya prácticamente es considerada gentil, no hay más. Entonces, Dios escoge a este hombre e inicia la tercera etapa del rescate. En esa estamos. A partir de Abraham, Dios rescata al hombre. Siempre Dios trató de rescatar a toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero con Abraham cerró la puerta. Y a partir de él, todos los que estén en él van a ser salvos. Todos los que estén fuera de Abraham no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque el que no está con Abraham está contra Abraham. ¿Sabía usted eso?
Es lo mismo que dijo Yeshua, o están conmigo o están contra mí. ¿Dónde lo puedes encontrar esto? Cuando dijo Dios que los que bendigan a Abraham serán bendecidos y los que maldigan a Abraham serán maldecidos. ¿Qué quiere decir maldecir? Fecha de expiración. O sea, tu vida no va a ser eterna. Eres parte de los que van a ser tirados al lago de fuego. Es duro, pero cuando entendemos el lenguaje de la Biblia es más real. Es mejor conocer así, ¿sí o no? Entonces, vienen 2000 años de historia. Estamos hablando de hasta que viene Yeshua. Más o menos, no son los años exactos, perdónenme, solamente estoy tratando de dar una proyección de conexión entre Abraham y lo que ocurrió hasta, hasta el año 6000, porque Yeshua viene 2000 años antes, casi a la mitad de estos 4000 años, viene Yeshua y después de Yeshua pasan 2000 años donde el segundo Adán vence la muerte y viene después de esa victoria 2000 años de historia en las cuales estamos tú y yo, y viene Yom Teruah que marca el día de rescate de esta vida. Después de esto nos llevan al milenio, a los que hemos sobrevivido y a las naciones que han sobrevivido e incluso a los que han sido resucitados, porque va a haber resurrección en este punto. Justamente eso dice Tesalonicenses. Y finalmente regresamos a casa. El gran rescate de esta vida trata de volver a casa. Así es, volver a casa. ¿Para qué estamos en esta tierra entonces? Para encontrar el camino de retorno a casa, para prepararnos para volver a casa. ¿Cuántos años de vida Dios nos ha dado? Pues solamente nos ha dado pocos años. Pero ¿cuál es la otra opción si no es volver a casa? La otra opción es la segunda muerte. De eso es que el Señor nos quiere librar, la segunda muerte. ¿Quiénes son los que se van a ir en la segunda muerte? Todos los que han rechazado el camino. O si quiere, más fácil, todos los que no han hecho teshuvá de todo corazón. Bueno, en esta pregunta me he detenido bastante porque es sumamente importante entender. ¿Y de qué somos rescatados? Pues somos rescatados de la maldición que Dios mismo ha puesto en esta tierra. 6000 años para la tierra y el tiempo de vida para tu cuerpo. No tienes más tiempo. Por lo tanto, y como tú no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida, más te vale morir con la visa eterna para que seas rescatado. Eso es importante. No mueras sin la visa y no te distraigas en esta vida como para pensar que la vida trata del plan de jubilación, como que la vida trata de comprarte el auto, la casa. No te distraigas con eso. Si te distraes con eso, estás poniendo en riesgo tu futuro eterno. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y de qué trata toda la Biblia? Si podríamos decir. Estamos hablando del arrebatamiento, pero el arrebatamiento tiene que ver con cuál es la historia de la Biblia, de qué trata este asunto. Entonces, vamos a responder también. La Biblia trata de un padre, o no de un padre, de el Padre eterno, buscando a sus hijos para rescatarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz por medio de Yeshua, nuestro único Salvador y Señor, para tener una relación saludable y eterna con todos los rescatados. Esto es un resumen de lo que trata la Biblia, el rescate de el linaje de Abraham, el cual se compone de familias o naciones enteras. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Pues veamos. Primeramente, el Padre primero no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que todos hagamos teshuvah, que todos hagamos arrepentimiento, ¿ok? Vamos a leer eso en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos piensan que se está tardando. Algunos dicen, no, no creo que venga este año. Ya dijo esto hace 2000 años. Sí, pero recuerden, el fin de la tierra implica también el fin de tu cuerpo. Cuando Dios dijo y maldijo la tierra, recuerda, no maldijo el alma, no maldijo al ser humano, pero somos nosotros tierra. Nosotros somos tierra.
Tú y yo somos tierra, polvo, nada más. Entonces, esta maldición ha hecho que nosotros estemos conscientes de que nuestro cuerpo tiene fecha de expiración, tiene fecha de expiración. Entonces el Señor dice, no va a tardar, no, no, tranquilos, algunos piensan que va a tardar. No, lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Teshuvah, de todo corazón. O sea, este padre que está buscando a sus hijos para rescatarlos, que sabe que están en una tierra de maldición, quiere llevarlos a la luz, quiere llevarlos a la luz. Y para eso tiene que buscar un Salvador. Por eso es que el nombre de Yeshua es el Salvador. Y es Él el que tiene ese propósito. Entonces, el Señor nos quiere rescatar de la segunda muerte. Por esa razón es importante entender, no quiere rescatarte de una tribulación. No, Él quiere rescatarte de la segunda muerte. A veces oramos que una tribulación pasa, pero ok, te salvas de las tribulaciones, pero después te alejas del camino. ¿De qué te sirvió ser rescatado de la tribulación? Como muchas personas que son de pronto, adquieren una sanidad en esa enfermedad, pero después ya no lo buscan. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué nos quiere rescatar el Señor? De la segunda muerte. ¿Y qué quiere que seamos? ¿Cobardes? No, Él quiere que seamos valientes, vencedores. ¿Dónde está este versículo de el padre buscando a sus hijos para rescatarlos? Está en varios lugares de la Biblia, se los voy a leer algunos. Por ejemplo, Juan 3:16 al 19, el más famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si leemos hasta ahí, parecería que Dios está como Papá Noel regalando regalos para todos, pero no es así. Él quiere que todo el mundo, es decir, que todas las personas hagamos teshuvah. Versículo 17. Esto es importante entender, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué vino Yeshua? Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y quién es este mundo que es salvo? Pues los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Israel. Israel. O sea, Dios quiere salvar a Israel. ¿Y quién es Israel? ¿Quién puede ser Israel? Pues todo aquel que se conecta al pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es Israel. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí la traducción no nos ayuda, porque uno diría, ¿es solamente creer? No, la palabra creer son dos palabras unidas, que quiere decir confiar para obedecer. O sea, diríamos aquí, porque vamos a decir, el que en él cree, o sea, el que confía y obedece, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, no confía y obedece, ya ha sido condenado, porque no ha confiado y obedecido en el nombre del unigénito Hijo de Dios o al unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. No es que Dios quiere que sean condenados, no, es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tenía en sus manos la Biblia, tenía en sus manos la Torá, pero su pereza, su flojera, hizo que no escudriñase. Es por eso que muchos son destruidos por falta de conocimiento, es decir, por pereza. Falta de conocimiento es sinónimo de pereza, conocimiento es sinónimo de disciplina, o sea, de tener hábitos. Juan 6:40, para terminar esta parte, dice, estamos ¿y dónde dice que el Padre quiere rescatar a sus hijos? Pues porque esa es su voluntad. 6:40, Juan dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y confía y obedece a Él, o sea, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Él nos va a resucitar en Yom Teruah. ¿Me explico? Si es que no estamos vivos hasta ese día. En otras palabras, leer la Biblia así sin entender los significados de las palabras te va a hacer creer que una simple oración de que tú crees en Jesús ya te asegura la salvación. Esa es una teología peligrosa. Eso es una mentira. No puedes confiar y creer eso. Por favor, no lo hagas y no me creas a mí. Verifícalo tú mismo. No es una palabra como abracadabra para salvarnos. No es yo creo en Yeshua. Yo conocía a mucha gente conocido que de verdad cuando pecaban empezaban a decir yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, como si ese yo creo en Jesús les va a salvar. No es una palabra mágica, es en realidad una acción completa que no se puede separar. Creer quiere decir confiar para obedecer. Confiar para obedecer. ¿Ok? Entonces, de eso trata la Biblia, de un rescate. El Padre buscando a sus hijos para rescatarlos. ¿De dónde? De las tinieblas. Siempre el Padre nos quiere sacar de las tinieblas y para eso Él necesita la luz. Y Yeshua vino y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Me explico? Entonces, seguimos avanzando. ¿Cuándo volverá el Mesías? Me faltan 3 preguntas, ya terminamos. ¿Cuándo volverá el Mesías? Pues el Mesías dice que volverá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Escuchemos bien esto. ¿Cuándo va a volver el Mesías? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En Yom Teruah, es decir, en el día de las trompetas. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es aquí donde se van a separar a las cabras de los cabritos. ¿Cuál es la última parábola de la Biblia en Mateo? Es la separación de las cabras de las ovejas. Las últimas 3 parábolas nos hablan justamente del juicio, de donde Dios no va a tolerar la mediocridad ni la tibieza. La primera parábola habla de buenas intenciones de un hombre que pensó que a su propia voluntad, en sus propias conclusiones, el Señor le va a perdonar. Esto es de la parábola de los talentos. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Guardó el talento y Dios dijo, como tú piensas que yo soy malo y que yo te puedo quitar todo, o sea, ¿por qué no has puesto el dinero en el banco para que yo venga por mis intereses? O sea, no está hablando Dios de dinero en sí, está hablando del miedo, porque este hombre guardó el talento porque tuvo miedo, la primera reacción que tuvo Adán. Entonces Dios nos quiere librar de la primera reacción que tuvo Adán, que fue el miedo, para salvarnos de ese miedo. La segunda parábola, que es la parábola de las vírgenes y las prudentes, habla de que si nosotros no tenemos obediencia propia, es decir, aceite propio, no vamos a poder salvarnos también. Y está hablando esto de un nivel más alto, porque estas 5 vírgenes prudentes son las que van a gobernar con Cristo o las que van a estar en intimidad con Él. ¿Me explico? Y es más, habla de las otras 5 que no van a entrar y no solamente dice no van a entrar, prefiero ni decirlo, pero no es necesario. Ya usted puede abrir su Biblia y se va a dar cuenta que el final de las 5 vírgenes que no eran prudentes no era muy agradable. Y la última parábola es la parábola de las ovejas y los cabritos. El Señor quiere separar. Siempre va a hacer eso. Separa cabras de las ovejas. ¿Por qué no separa lobos de ovejas? Pues eso en realidad nos debe decir algo que aunque guardemos Torah, aunque seamos kosher, el Señor igual va a mirar el corazón, no el conocimiento que tengamos. Así que el Mesías volverá, ¿cuándo? Inmediatamente después de la tribulación. Que no nos cuenten entonces cuando tú vayas a una película a ver cuándo va a venir Yeshua. No, primero se va a llevar a su iglesia y luego viene. No es así, hermanos. No, el Señor viene después de la tribulación de aquellos días. Todo esto ocurrirá
en el día de las trompetas. Es así de rápido, no va a ser muy largo el asunto. ¿Por dónde va a volver Yeshua? Siguiente pregunta que va conectada con esta. Pues Yeshua va a volver por un lugar, por el mismo lugar en donde él se fue. ¿Saben por dónde partió Yeshua? A ver, ¿quién sabe de qué lugar partió Yeshua? ¿Dónde fue encontrado por última vez Yeshua? Bueno, aquí Zacarías nos dice la idea 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Él dice, si tú lees la profecía de Zacarías, está hablando, cuando él vuelva, se afirmarán sus pies. O sea, él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Pues es ahí de donde él se fue. Hechos 1 del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estaban en ese mismo lugar, monte de los olivos. Entonces, ¿cuándo viene Yeshua? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que no nos cuenten otro cuento. Vamos con creo que esta es la penúltima pregunta. ¿De qué estamos siendo rescatados? Ya habíamos hablado esto no lo voy a hacer. Pueden sacarlo, no, esta no es, está mal la pregunta aquí. ¿Cómo serán los días durante el rescate? Es la pregunta. Voy a corregir esto, perdónenme. Esto está mal. Vamos exactamente, ya está corregido. No saque foto a eso, por favor, Clau. Gracias. Ok, pásalo esto. Aquí está. ¿A qué se asemejará la venida de Yeshua? Esa es la pregunta. ¿A qué va a ser parecido la venida de Yeshua? ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta de que es la venida de Yeshua? Y pues vamos a ver. Dice, la venida del Hijo del Hombre va a ser así. Mateo 24, del 35 al 42. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Más, aquí viene la respuesta. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser? La venida del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Más adelante lo dice, versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban viviendo una vida normal. Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, una vida normal hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, todo va a ser normal para algunos hasta el día en que, que Noé entró en el arca. O sea, Noé también, escuche bien esto, Noé también representa, es también como una figura de Yeshua, Noé. Entonces, cuando ya Yeshua diga hasta aquí llegó la historia de la humanidad, ya va a ser tarde para muchos. Por eso es que no dejemos que el día nos sorprenda. Versículo 39 dice, y no entendieron. ¿Qué es lo que les faltó a la generación de Noé? No entendieron. ¿Qué es lo que pasó? Escucharon a Noé predicando por 100 años. 100 años Noé estaba predicando. Estaba construyendo el arca y al construir el arca, ¿qué creen que la gente le decía a él? Qué bueno que estás construyendo el arca. No, lo que le decían a Noé es, estás loco. Le decían un montón de cosas, le insultaban, seguramente le hacían daño, incluso físico, porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a 8. Así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos la hora, pero sí sabemos la festividad en la cual va a venir, el tiempo en el cual va a venir. La hora no sabemos, pero no estamos en tinieblas en cuanto a qué día, es decir,
¿Qué día va a ser? Porque sí sabemos el día. El día es Yom Teruah. Vamos a los versículos de Juan 6:5 para ver un poquito más cómo eran los días de Noé. Y déjeme saber si usted ve que nuestros días ya están como los días de Noé. Usted me dice, usted me dirá, escriba en el chat, nuestros días serán como, ya estarán como los días de Noé. Ya estaremos viviendo días como los días de Noé. Veamos. Génesis 6:5 dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre o de ellos era de continuo solamente el mal. Así está la humanidad ahora. ¿Qué piensa? Tal vez no a un nivel así, pero hay mucha maldad, lo cual está colgando de un hilo, hermanos. Se va a destapar esto y va a ser terrible. Génesis 6:9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice. O sea, Dios obedeció a Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto es cuando tenía Noé 500 años. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ok. Corrupción por todo lado, violencia por todo lado. ¿Estaremos viviendo así? Vamos a ver. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Ok? Una de las violencias más grandes, según la tradición, cuando tú lees la historia de Noé, era la inmoralidad sexual. Esa era una de las violencias más grandes que estaban viviendo. Y estaba investigando algunas informaciones actuales, y esto es lo que ocurre en la actualidad, en estos días. Y de verdad, todavía no estamos a flor de piel como en los días de Noé, pero estamos muy cerca de eso. Cada vez hay, diríamos, más violencia. Cada vez hay más cosas que no queremos, pero Dios todavía por su gracia nos está manteniendo seguros a algunos. Por ejemplo, vamos a decir, aunque Estados Unidos parece ser uno de los países más seguros del planeta, lamentablemente aquí la violencia ha aumentado, no ha disminuido. Creo que el único país actualmente donde ha disminuido la violencia es El Salvador, ¿no? Es un país chiquito y pues de pronto Argentina más va a tomar mano dura y va a disminuir. Pero esto es lo que ocurre en la actualidad. Permítanme leer la parte verde. Dice así. Diariamente se registran casos de racismos, discriminación, acoso, feminicidio, infanticidio, homicidio, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, sexual, física y verbal. Se registran casos de menores desaparecidos, se registran ataques a mano armada, se registran casos de mutilaciones y actos inhumanos contra personas inocentes. Se registran violaciones. Ay, perdón, me salí. Ahora sí, se registran violaciones, amenazas y registran casos de secuestros, tráfico de órganos y personas de toda edad, etcétera. Que hay un montón de cosas que no, tal vez ni se registran. La verdad que estamos mal, pero hay lugares en la tierra que ya están como los días de Noé. Gracias a Dios no está toda la tierra. No podríamos decir eso todavía porque si no, no podríamos caminar por las calles. Hay lugares en el planeta donde no puedes caminar por las calles y están en aumento. Un ejemplo de lo que son los días de Noé es lo que casi siempre ha vivido Israel frente a sus enemigos. Lo último que ocurrió fue entre Israel y Hamás. Eso es el nivel de los últimos días como los días de Noé. Esto no está ocurriendo en toda la tierra. Amados hermanos, ¿por qué les hablo de esto? Porque no quiero ser amarillista y decir, ya estamos en los días de Noé así a secas. Sí estamos muy parecidos, cerca, cualquier momento se va a romper esto, pero aprovechemos bien el tiempo, hermanos.
Todavía no hay alguien que te esté poniendo un arma en tu cabeza para que no estudies la Biblia o no estudies la palabra. No hay alguien que, por lo menos, en lo que más sé de todos nosotros, nadie nos está amenazando por estudiar la Torá. Puede ser que te rechacen, puede ser que te saquen de la iglesia, hasta te expulsen de la iglesia, pero no te están persiguiendo como persiguieron a los apóstoles. ¿Me explico? Entonces, amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Hay países, sí, yo sé. Hay lugares donde yo no quisiera vivir. Hay lugares en Estados Unidos, hay lugares en el mundo entero, lugares donde los derechos, especialmente de las mujeres, ni de los niños, son respetados. Hay lugares donde hay esclavitud, etcétera, etcétera. Pero como los días de Noé, tal cual la tierra todavía no está. Lugares de la tierra sí, y esto va a crecer y en cualquier momento se va a abrir las puertas, lamentablemente, de la maldad, y es donde Dios va a dar sus señales para el último momento. No esperemos ese momento, reaccionemos antes. ¿A qué se asemejará la tribulación? Ya sabemos que se asemeja a como los días de Noé, pero la tribulación, ¿cómo va a ser la tribulación? Veamos. O sea, cuando veamos esto de la tribulación que va a ocurrir así, esto es lo que ya tenemos que nosotros considerar que, bueno, ya llegamos a la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es después de la tribulación, ¿ok? Esto es lo que va a ocurrir después de la tribulación. Pero antes de la tribulación, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para entender eso, entendamos bien qué quiere decir la palabra tribulación. La palabra tribulación viene del griego, a ver si lo pronuncio bien, clipsis, o también se puede usar la palabra tribulatio, que en resumidas cuentas se puede decir nada más una sola palabra para tribulación y es presionar duramente. Eso es tribulación, presionar, presionar. En esencia, la palabra tribulación significa angosto, desgastar, frotar, estrujar o machacar con algún instrumento. Eso es tribulación, de acuerdo al griego. Y vamos a usar un poco lo que dice Yeshua en cuanto a la tribulación. Dice Mateo 3, y estando él sentado, 24, Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yeshua les dijo, primero, miren que nadie les engañe. ¿Cuál es el problema que vivimos en este tiempo especialmente desde Eva? Eva fue engañada, recuerden. Estos 6000 años, el engaño se va a incrementar. ¿Cuál fue el engaño para Eva? Y es por eso que me gusta tener mucho cuidado con los mandamientos agregados. El engaño de Eva fueron los mandamientos agregados. Recuerde eso. El engaño de Eva fueron los mandamientos agregados. Los takanot se llama en hebreo. Esos son los mandamientos de la ley oral, los mandamientos de los hombres. Porque cuando Eva fue, vamos a decir, tentada por el adversario, ella aumentó cosas a lo que Dios le había ordenado a través de Adán. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de engaño. No aumentemos ni quitemos nada a la palabra del Señor. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo yo soy el Mesías como tal, pero al decirte yo soy el Cristo, prácticamente lo que te está diciendo, yo soy tu Salvador. Esto viene en forma de dinero, viene en forma de... Mira, te voy a explicar. No sé si ustedes han visto la cantidad de planes que hay ahora en el Internet para hacerse rico o para ganar dinero. Esos son mesías que están tratando de darte un tipo de salvación. ¿Cuál es el problema de estos asuntos? No es que son cosas malas directamente. Lo que pasa es que tienen el costo de tu Shabbat. Hay gente que se mete tanto a estos negocios que al final terminan haciendo negocios y enriqueciéndose, pero terminan siendo engañados. ¿Por qué?
porque dejaron de guardar Shabbat, dejaron de estudiar la palabra. Así son engañados. Su Cristo se convirtió en ese coach, en ese mentor de pacotilla. Cuando dice aquí, yo soy el Cristo, está hablando de un montón de salvadores que se van a aparecer a ti, dependiendo tu caso. Si estás a punto de perder tu casa, va a aparecer un salvador que te va a ayudar a ganar dinero rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado con eso. Yo hice un trato alguna vez con mi hijo Josh, y también con todos los que trato de discipular, y les digo, siempre que quieras hacer una sociedad o hacer un negocio, hazlo, pero nunca por encima del Shabbat, nunca por encima de los mandamientos, porque eso va a ser la trampa del engaño. Versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, que no se preocupen por eso, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta es la tribulación, si quieres. Aquí hay ya tribulación. Entonces les entregarán a tribulación. Durante este tiempo los incluso matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Alguno de ustedes ya es aborrecido por causa del nombre de Yeshua? Bueno, espero que no, porque no estamos en ese nivel, y por eso es que no es bueno que entres a esos pleitos de la gente que dices que no se dice Yeshua, se dice Yahshua. No entres en esos pleitos, pleitos que no son huecos. Pero por causa de mi nombre es por causa del propósito de salvación. No es por causa de pronunciar un nombre. Muchos, dice, tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. Sí, se van a traicionar entre familiares y unos a otros se aborrecerán. Cuando veas eso, ya estamos en tribulación. No estamos viviendo eso en todos los niveles de nuestras familias. Y muchos falsos profetas se levantarán. Recuerden, cuando venga la apostasía, este es el tiempo de la apostasía, sí, pero todavía no hay muchos falsos profetas. Hay muchos ignorantes, que es diferente. Yo no puedo llamar a alguien que no tiene Torah falso profeta. No, solamente es un ignorante todavía, como yo lo he sido. Muchos que dicen conocer la Biblia e ignoran la Torah, solamente les falta conocimiento. Esperemos que lo completen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El problema es el engaño. Y por haberse multiplicado la maldad los días de Noé, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, es decir, toda la tribulación, este será salvo. ¿Qué les parece? O sea, ¿vamos a pasar tribulación? Pues sí. ¿Cómo es la tribulación? Aquí tengo esta imagen, no sé si pueden ver. La tribulación bíblicamente es esto que tú ves aquí. Es como estar, es como pensar que tú eres una uva. Les voy a pedir, cada uno piense, yo soy una uva, y te ponen el lagar. El lagar es el lugar donde se tienen que presionar o atribular a las uvas. Me explico. Y hay un versículo que me ha impresionado, que por primera vez lo entiendo mejor. Es Mateo 7:14. No sé si escucharon de este versículo que dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando tú ves esta palabra angosto, es de la misma raíz de clipsis, o sea, de tribulación. En otras palabras, te está diciendo, porque estrecha es la puerta y con tribulación el camino que lleva a la vida. O sea, el camino angosto es la tribulación. ¿Queremos ir a la vida? Pues necesitamos caminar por el camino angosto. La tribulación es como el último examen para darte tu título después de la universidad. Claro que Dios quiere darnos el título. Y ese último examen llamado tesis, pues es la tribulación. A algunos les duró mucho. A mí me duró mucho. Bueno, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, todo lo que hagas no sirve para nada. O sea, Yeshua es la vid, Él es la raíz, Él es el que da vida a las ramas, a los pámpanos, a los sarmientos. Tú y yo somos un sarmiento. No podemos desconectarnos de Yeshua.
Si nos desconectamos de Yeshua, estamos perdidos. Tribulación implica conectarnos a Yeshua, porque Él sufrió tribulación y Él mismo dijo que sus seguidores serán perseguidos a causa de su nombre. No les prometió a sus discípulos que todo va a ser pan y leche y miel. Les prometió tribulación. Bueno, terminamos con esto. ¿Realmente el Padre quiere librarnos de la tribulación? Algunos te van a decir eso. No, es que Dios quiere librarme de la tribulación. Pues la verdad que no es así. No es así, hermanos. El Padre Eterno no es que es un malo masoquista. No, Él es un buen catedrático. ¿Tú llamarías a tu catedrático de tesis que es un malvado? ¿Tú le llamarías que es un desgraciado, que es un irreverente? ¿Cómo es que es un masoquista? ¿Te quiere hacer dar tu tesis? Yo recuerdo que yo tenía mi catedrático, digo, mi docente de tesis, que nos presionaba de una forma tremenda, pero gracias a esa presión hemos obtenido el título. Entonces, Dios quiere darnos el título y el título es hijos. Bueno, veamos. La mentalidad religiosa en general piensa que sí, que el Padre quiere librarnos de la tribulación. No, hermano, ya no piense así. Tienes muchísimos versículos que dicen que vamos a pasar por la tribulación. Las escrituras dicen así. Vamos a Hechos 14, 19 al 23. Pablo, cuando es apedreado en Listra, él nos dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron a la ciudad, fuera de la ciudad, casi hasta matarlo. ¿Pueden leer? Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, no callaron a Pablo. Eso es lo que va a pasar con nosotros también, hermanos. Va a haber una fuerza en nosotros que no sabemos de dónde va a venir. Claro que viene de Yeshua, obviamente, pero van a ser fuerzas que a veces no sabes, no sabes, no sabes. Y ahorita les digo, hermanos, yo pensé que se me iba a acabar la voz a los primeros 20 minutos, pero más bien mi voz se ha vuelto más fuerte. Más o menos algo así va a pasar. Entonces, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a los que permanecían, a ellos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche bien esto, es necesario que dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no dice, bueno, si algunos quieren, no, es necesario rendir la tesis. Te están diciendo, si quieres entenderlo de esa forma como estudiante de la Universidad de la Vida, es necesario rendir tu defensa final. Es necesario. Si quieres entrar en el reino, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Así es. Un versículo más. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Yeshua, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Qué es la persecución? Presionarte, tribulación. Bueno, si queremos saber un poco más si Dios quiere librarnos de la tribulación, ¿qué tal si le preguntamos a algunos de los más cercanos a Dios que han estado de su mano? Vamos con Noé. Si le preguntas a Noé, ¿será verdad que Dios quiere librarnos de la tribulación? Noé te va a decir, mira, casi por 100 años he sido perseguido, apedreado, humillado, me han dicho de todo, 100 años. Podríamos aguantar 100 años de persecución, de insultos. Miren, y Noé tenía hijos, tenía nueras, tenía esposa. A veces a quienes más nos duele ver sufrir son a nuestros hijos. Ya me imagino a Noé, no vayamos a pensar que fue fácil. Esto ocurrió en Génesis 5:32, Génesis 6:32 y Génesis 7:6. Lo puedes sacar en foto. Vamos a preguntarle a Job, ¿será Job
que Dios no quiere pasarnos por tribulación, Job te va a decir, no, 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 no. Él es quien me hizo las llagas, no fue Satanás. Satanás solo fue un perro, un siervo que fue soltado, pero quien realmente me hizo la llaga fue el Señor, fue mi Padre. Y Él mismo me las vendó, Él mismo me las curó. ¿Por qué es que Dios hizo eso con Job? Porque Dios le estaba llevando a un nivel más alto. ¿Qué pasa si Dios no hubiera, si Job no hubiera pasado por esta tribulación? Ustedes saben cómo terminó la recompensa de Job. Todo al doble, todo al doble. Dios no va a dejar pasar una sola lágrima tuya sin motivo. ¿Qué tal Abraham? Abraham fue uno de los que recibió tal vez la prueba más dura de toda la humanidad, porque ni siquiera fue en su propia carne, fue la figura de Dios cuando Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero no perdonó a Yeshua. Dios le dijo a Abraham, no lo hagas. Ya vi que tu corazón, que yo soy el primero. Sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22:2. Y es ahí donde Dios, a causa de esta tribulación, dio la garantía a Abraham con un juramento. Preguntemos a José en Egipto. Y estoy escogiendo muy pocos, les diré, hay muchos, traicionado por sus propios hermanos. Incluso según la tradición cuenta que José pensó que su padre estuvo de acuerdo con ellos. Por eso es que él no volvió a su casa, porque él ya podía haber vuelto. Todo esto se arregló cuando sus hermanos le contaron la verdad y cuando él se reveló a ellos. Génesis 37. Todo está con los versículos ahí. ¿Qué tal Moisés? Él no solamente sufrió persecución, nació en persecución, nació en tribulación. No, en Moisés. ¿Cómo es que Moisés estaba? Él estaba como nosotros en una cuna al principio, no. Él tuvo que estar en el lugar de los cocodrilos, en el lugar donde podía haber morido ahogado. Y después de 40 años, cuando él despertó, tuvo que escapar como un fugitivo al desierto. 40 años. ¿Qué tal con Israel? El pueblo de Israel apenas salieron de Egipto por su dureza de corazón, por la tribulación, no solamente porque Dios quiere pasarnos por algunas pruebas, también Dios quiere muchas veces, como el caso de Israel, corregirlos. Y los corrigió. 40 años les duró la tribulación. Todo lo que vivieron en el desierto, que podían atravesarlo en 3 días, lo atravesaron en 40 años. Pero aún Dios les ayudó en medio de la tribulación. No les llevó a un lugar donde, donde ellos no podían aguantar. Les dio comida, les dio bebida, les dio todo lo necesario. Pero les dijo, ninguno de ustedes va a entrar excepto dos, Josué y Caleb. Números 14, 28 al 35. Ni uno entró, excepto Josué y Caleb. Vamos con Yeshua. ¿Cuál fue el momento más duro para Yeshua? El momento más duro para él fue cuando no transpiró gotas normales como tú y yo. Llegó a transpirar como gotas de sangre. Lucas 22:44. 3 veces el Hijo de Dios le pidió a su Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. La copa en la cual Yeshua sabía que él tenía que tomar. Dios no le iba a perdonar esa copa. Él tenía que beberla y la bebió. Por eso él dijo al final, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Y finalmente los discípulos de Yeshua. ¿Que acaso alguno de ellos no pasó tribulación? Todos, sin excepción, pasaron por tribulación. Pero lo interesante es, pasaron contentos. Dice que cada vez que eran perseguidos por causa del nombre, ellos se regocijaban por ser perseguidos por causa del nombre. Se sentían que estaban cumpliendo el propósito. Amados hermanos, no creamos esa doctrina de que dice que Dios nos va a librar de la tribulación. Además, hermanos, si Él lo hace, nos va a librar, tal vez no de toda la tribulación, pero sí de la hora de la prueba, o sea, del momento más difícil. Filadelfia es esa iglesia.
Filadelfia va a ser librada, tal vez, de esos momentos de prueba de los cuales Dios dice, no, 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 este no es necesario que haga su tesis, a este lo voy a pasar directo. No es que no vas a pasar tu tesis. Yo no quiero que confundas que Dios va a decir, no, a este no. Lo que pasa es que este estudiante es muy bueno, no necesito una tesis. Ustedes sabían que hay estudiantes que ya cuando estaban a punto de defender les dijeron, usted ya no necesita, usted pasa con honores. ¿Me explico? Esa es Filadelfia. Pues yo no, no sé quién será Filadelfia. Mi meta es tratar de ser Filadelfia, pero eso está en manos del Señor. No quiero jactarme y decir soy Filadelfia. Quiero tener temor y más bien ser un buen alumno, nada más, un buen estudiante. Las conclusiones de Pablo frente a la tribulación, solamente una frase les voy a decir. Dice, todo lo que es segunda Corintios del 1 al 11, habla de Pablo diciéndonos que el Señor nos va a consolar durante la tribulación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Les voy a dar un consejo. Yo una de las razones por las cuales me volví consejero familiar es porque el primer aconsejado tenía que ser yo. A ver, les voy a dar un tip. Yo no era fuerte, no vengo de una familia donde mis padres me educaron para que sea un buen esposo. No, no me educaron. Sí tengo un buen ejemplo de muchas cosas buenas de mi padre y de mi madre, pero también tengo muy malos ejemplos de ellos, especialmente la falta de instrucción bíblica. Pero me metí a ser consejero de familia porque yo sabía que esa era mi forma de yo ser corregido, de ser un buen hombre o de tratar de ser por lo menos un buen hombre. Porque no me atrevía a dar un consejo a alguien sin por lo menos yo aplicarlo a mi vida. Les doy ese consejo a ustedes, hermanos. Si ustedes están atravesando por una situación difícil, ya sea de pecado, ya sea de inmoralidad, ya sea de debilidad, ya sea de enfermedad, vuélvanse fuertes en eso. No se vuelvan cobardes en eso. No huyan a eso. Vuélvanse más bien expertos en eso. Para que un día diga el débil, fuerte soy. No diga el débil, me escapo de esto. Entonces, enfrentemos esas debilidades y en el Señor se van a convertir en fortaleza. Por eso dice, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. ¿Me explico? Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación. Dice Pablo, no sean ignorantes de nuestra tribulación, no se dejen engañar. Va a haber personas que les van a decir, Dios nos va a librar la tribulación. Mentira. Pablo nos dice, no ignoren acerca de nuestra tribulación. O sea, nosotros hemos pasado por tribulación. Fuimos abrumados en sobremanera. Sobremanera quiere decir más allá casi de nuestras fuerzas, y lo dice aquí. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En otras palabras, estamos vivos solo por la gracia de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que confiásemos en nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos. Este es el mejor consejo. No confíes en ti mismo. No confíes en tu propia prudencia, sino en Dios, que Él te va a resucitar, que Él te va a librar de la segunda muerte. Él nos va a librar no de la primera muerte, hermanos, de la segunda. Lo dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Cuál es esta tan grande muerte? Es la segunda muerte. Esa muerte de la cual no tenemos que ser parte. Hasta aquí llegamos. Y ahora sí le voy a pedir a mi amada esposa que podamos orar. Amén. Amén. Wow, tremendo. Me acordaba de la historia de las águilas, los aguiluchos, bebés águilas, cuando ya están listos para aprender a volar. Lo que hace el águila es los lleva y los suelta. Y los águilas no saben cómo volar y están así. Entonces, o sea, cuando se están por estrellar, viene el águila y la agarra otra vez y lo vuelve a subir y de nuevo, otra vez, hasta que ellos aprenden a volar, ¿no? Y me ponía a pensar también en momento, cuando hablabas del momento más difícil para Yeshua,
Para mí pienso que fue en la cruz cuando él jamás en su vida había estado apartado del Padre, ¿no? Entonces en ese momento él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que eso es lo que más le dolió, el estar apartado de su Padre, porque nunca había experimentado eso, ¿no? Entonces, Tremendo. voy a orar. Padre nuestro, bendito sea siempre tu nombre. Venimos delante de ti para agradecerte por rescatarnos de la maldición de la muerte eterna. Sí, Señor. Que por nuestra parte confiemos para obedecer, preparándonos para el esperado regreso de nuestro Salvador. Que estemos firmes en el tiempo de la tribulación, aferrándonos a tus promesas y a tu palabra, sin quitar ni aumentar. Que perseveremos hasta el fin. Gracias por consolarnos en el momento de tribulación para consolar a otros. Que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos solo en ti. Te doy gracias por cada persona aquí presente, Señor, y pido por las personas que van a ver este mensaje en un futuro también. Ábreles el entendimiento, Señor, y que aprendamos a confiar en ti en todo tiempo. Bendecimos tu nombre, oramos por la paz de Jerusalén. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, familia. Creo que mi voz se arregló y de verdad estoy en unas infusiones muy fuertes que no pensé que me iba a afectar la voz. Me falta una más. Bueno, ustedes saben y están orando por mí. Gracias por orar por mí.